cordial abrazo de Horizonte, Tijuana. Estamos muy contentos de que estén aquí. Qué bueno que se esforzaron, qué bueno que el clima ya nos dio tantita chance. Si le puedes quitar el eco un poquito nomás, por favor. Sí, y pues muchas gracias por venir. Qué bueno, les repito, que están aquí. Nosotros somos una iglesia que confiamos en Cristo, caminamos con Cristo y comunicamos a Cristo. Y en unas de esas, los varones, nosotros nos reunimos, ahora sí, vía Zoom o por internet, los miércoles a las 7. Son bienvenidos. Los que no se han conectado, dense la oportunidad, conéctense. Si no tienen el link, nosotros los agregamos con mucho gusto, y es un privilegio que nos podamos reunir. Ahí aclaramos algunas dudas por internet, ¿verdad? Y también las damas están reuniendo los jueves, iba a decir los martes, igual vía Zoom. Conéctese. Es de mucha bendición, es gratificante el poder estar ahí con otros. Sabemos que a veces no se puede por internet, por lo que es una u otra cosa, pero inténtelo, esfuércese. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Podría levantar su mano? Primera vez. Bienvenidos, bienvenido familia, bienvenido. Mi nombre es Carlos, estamos para servirte. Pastor Omar también está para servirte, y todos los que estamos aquí, si tienes alguna duda, alguna pregunta, estamos para servirte, ¿ok? Si eres nuevo en el Evangelio, si eres nuevo la primera vez que vienes a una iglesia, bienvenido. Date la oportunidad de conocernos y date la oportunidad de conocer especialmente a Dios, ¿ok? Porque dice la Biblia que donde dos o más nos juntamos en su nombre, ahí está Él. Entonces, si agarramos esa parte de la Biblia y decimos, yo creo en esa parte, como en toda la Biblia, aquí está el Señor, ¿ok? La alabanza es algo bien importante, mis hermanos. La alabanza es, lo voy a repetir, es la primera parte donde nos empezamos a conectar con Dios. Es donde Dios está preparando nuestro corazón, nuestra mente, para recibir también el mensaje. Ok, sabemos que tenemos una nueva normalidad, que esperemos que no quede nueva normalidad. Esperemos que un día volvamos a la vieja normalidad, ¿verdad? Y quitarnos esos cubrebocas que a veces nos incomodan un poco, pero siendo el protocolo, tenemos que traer cubrebocas. Yo lo traigo aquí en la boca, en la bolsa, perdón. En la boca, sí, me puse nervioso. Entonces, ahorita me lo pongo. Igual las áreas donde uno puede pasar al baño nada más, regresar, ya huele a café. Esperemos que nos podamos tomar un día un cafecito, una comidita rica. Bienvenidos, mis hermanos. Déjeme, doy exactamente los mensajes, porque luego se me van las ideas y no quiero perderme ninguna idea. Ok, Pastor me mandó que ya estamos los jóvenes. Ya se van a conectar los jóvenes, nada más que se lo tengo en otro mensaje. Deme chancita. No, estamos bien, te lo agradezco. Bueno, más ahorita rapidito. Ok, grupo de jóvenes serán los viernes. Grupo de jóvenes, se lo repito, serán los viernes de 6:30 a 8:30. Igual vía Zoom, va a ser ya presencial. Ok, ¿de qué edad a qué edad tenemos? De 12 años hasta 20 y tantos, para que se animen. Si son 25, van a cumplir 26, son bienvenidos. Ok, también dense el esfuerzo, dense el tiempo para conocerse, y vénganse aquí con los grupos de jóvenes, porque sabemos que ustedes tienen otras necesidades, las conocemos y pues tratamos con ellas, ¿ok? Entonces, vamos a orar. Me gustaría orar por los enfermos. Sabemos que aquí todos estamos sanos, pero sabemos que la situación está un poquito. Oramos por los enfermos y luego seguimos con alabanza. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos en este lugar, Señor, con la puerta abierta, sin mojarnos, Señor, con todas las comodidades. Te doy gracias por cada una de las comodidades que nos das,
pero en este momento, Padre, nos unimos como iglesia y oramos por la gran necesidad que hay de salud, Señor. Yo te pido, si tenemos a un pariente, a un hermano, especialmente Fernando me habló y me dijo que se sentía un poquito mal. Yo te pido por la vida de Fernando, Señor, por su salud, que tú le guardes en el hueco de tu mano, Padre. Guárdalo, cuídalo, así por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos, Señor. Yo te pido que les sigas cuidando en el hueco de tu mano, Padre. Yo te pido que les des, les llenes de bendiciones, tanto económicas, Padre, porque también estamos en una situación económica difícil, pero sobre todo de salud, Padre. Yo te pido, si hay alguien enfermo, Señor, que tú tomes el control de cada una de las vidas que están ahí. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días. Pues vamos a iniciar con el tiempo de alabanza. Me da gusto verlos aquí. Y pues vamos a empezar. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios,
quedarse ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dios, Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Al Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. La gloria y el
poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte, pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria
al que está sentado en el trono. Siempre y siempre, solo a ti la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo, eres tú, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, santo, santo eres tú. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, Gracias, Señor, por permitirnos cantarte, permitirnos conocerte a través de tu palabra. Permítenos que nuestra vida te glorifique cada día más, que nuestra vida sea un progreso de santificación para agradarte, para vivir conforme tú mandas, en agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros. Nos has salvado, nos has dado vida eterna, nos has dado un propósito, nos has permitido relacionarnos contigo y amarte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La verdad es de que todos tenemos cosas, o muchas, más bien muchas, del por qué darle gracias a Dios. En lo personal, aquí pues, en la iglesia, Dios ha sido súper bueno en muchas áreas, pero ha fortalecido mucho el área de la alabanza. Entonces doy gracias a Dios por el gran equipo que Dios ha estado formando. También quiero aprovechar para tener en nuestras oraciones a Alemán, que es uno de los que Dios ha bendecido aquí. Él no sabía que sabía cantar, viene aquí y canta como si hubiera tenido clases toda la vida. Él está ya, gracias a Dios, saliendo del problema de
de salud. De hecho, la semana pasada me dijo, mándale saludos a la iglesia, ya extraño estar ahí. Entonces, primero Dios, la próxima semana ya está aquí con nosotros, así que gloria a Dios por eso. El día de hoy estamos cerrando ya la carta de Efesios y como siempre lo digo, la verdad es que Dios se pasa. Conforme vamos cerrando la carta, yo dijera, bueno, pues ya voy a dar la última parte y se acabó. Pero Dios siempre tiene cosas extraordinarias que nos quiere dar en fracciones cortas de los versículos. Y el día de hoy pues nos va a enseñar un tema que en teoría que como cristianos pues ya lo deberíamos de saber completamente, que tiene que ver con la oración. El tema es relaciónate con Dios, vidas transformadas por la oración. Para mí es muy importante porque, como lo he dicho, Dios está tratando mi vida en ese tema. Dios me está pues encaminando al poder mantener una vida en constante oración, en constante comunicación con Dios, y que entonces yo pueda compartirle a la iglesia la forma en cómo debemos vivir como cristianos con respecto a algo que es tan importante tanto en la vida de iglesia como en la vida personal, que es la oración. El relacionarte con Dios hay muchos aspectos en la vida que tú puedes ir viendo en los años, donde todas aquellas oraciones son contestadas, sobre todo aquellas que vayan acorde a la voluntad de Dios. Ok. Y yo creo que todos tenemos, si nos ponemos a pensar en la vida, eventos muy puntuales donde Dios ha contestado cañón, ¿no? Y yo tengo 4 que tengo presente, y esto es en lo personal, yo creo que tú tienes también los tuyos, pero de aquellas cosas extraordinarias que Dios ha hecho en mi vida son 4. Una, todavía no conociendo bien el evangelio y todo eso, Janet y yo nos separamos, 14 años. Entonces yo iba caminando muy triste y me topé con una iglesia, ¿no? Estaban alabando, estaban cantando, de hecho estaban afuera como evangelizando, y me dice una persona, yo era muy chillón, entonces en ese entonces también iba chillando, y me dice, oye, ¿qué onda? No, pues estoy triste por esto, vente. Y me metió a la iglesia, y la verdad es que me daba miedo porque estaban muy exagerados, pero me dice, ¿sabes qué? Vamos a orar por ti, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces oramos, lloramos, cantamos y eso. Y me dijo una persona, la verdad es que hoy tengo otro concepto de esto, me dijo, confía en Dios, si tú realmente oras hacia Él, con fe, lo que tú deseas, pues Él te lo va a conceder, ¿no? Entonces yo dije, no, pues de aquí me agarro, una semana orando por Janet, perdón Janet, pero llegó a mi casa, tocó la puerta y dijo, vamos de nuevo, ¿no? Mi papá es otra oración de esas cañonas que le agradezco tanto. Digo, no es por como exponerlo, pero él nos platica que desde los 12 años él empezó a tomar alcohol. Él lo dejó cuando mi hijo mayor nació. Todos sus amigos cercanos ya habían fallecido. Otros estaban en Alcohólicos Anónimos. Y un día Dios puso en su corazón dejar el alcohol y lo dejó de un día para otro. Y es lo que él siempre va a repetir, ¿no? Con los amigos. Yo lo dejé, yo no tuve que ir. Y yo le recuerdo, ¿no? Había muchas personas orando por usted. Y gracias a Dios, él dice, no, pues todo el tiempo que desperdicié en no amarlos, ahora nos ama. Entonces, nos ama exageradamente. Entonces yo le digo, Dios, neta, gracias por el papá que tengo hoy. Y él aprovecha todas las oportunidades para decirnos cuánto nos ama y expresarnos. Aparte de eso, él tiene una cosa clara. Él dice, yo nací católico, pero yo ahora sé que en el único que yo tengo que depender es en Dios. Y yo por eso les digo, él no será el gran teólogo,
pero él entiende perfectamente quién es su Dios y a quién se tiene que dirigir. Otra oración contestada fueron mis hijos. En particular, oré por los tres, pero en particular cuando íbamos a encargar a Arisaí, Janet y yo dijimos, ¿sabes qué? Vamos a orar específicamente por qué vamos a tener, ¿no? Entonces dijimos, niña, sí, para que tenerla esta. Y Janet, que se parezca a ti, morenita, ni modo. Entonces yo pedí algunas otras cosas, puedo decir, pero Dios no lo concedió. Y aquí está mi hija. De las últimas oraciones, la restauración de mi matrimonio y la restauración de mi vida. Y Dios cada día va confirmando más estas oraciones que nos contesta todos los días. Lo que yo deseo hoy es que podamos entender la importancia de una vida sumergida en oración, pero sumergida en la oración que Dios nos enseña por medio de su palabra, porque ahorita vamos a ver que tú puedas al final saber si realmente tú has estado orando en el Espíritu o has estado orando en la carne. Yo también soy testigo de muchas oraciones mías en la carne, que ya lo he dicho muchas veces, que terminaba perdiendo la batalla. Pero hasta que veo la magnificencia y el amor de Dios en mi vida, veo cómo las cosas que oro, Dios las responde. Así que el tema es relaciónate con Dios. Y deja ver qué... Ok. Entonces yo tengo estas 4 oraciones importantes en mi vida. La verdad es que ha contestado mucho, mucho más. Pero entonces ten en mente que hoy vamos a hablar acerca de la oración y vamos a leer Efesios 6 del 18 al 20. Y vamos a empezar. Yo leo el 18. Para las personas que vienen por primera vez, nosotros oramos de pie por respeto a la palabra. Yo leo un versículo y ustedes leen el siguiente. Actualmente estamos leyendo la Biblia NTV, ya muchos saben. De hecho, hoy para los que ya pidieron su Biblia ya fueron encargadas, y los que ya no, pues hasta la siguiente solicitud de Biblias, pues para que puedan también tenerlas ustedes. Entonces vamos a empezar con el 18, que dice así, dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, mantengan alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios, así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. ¿Pueden sentarse? Padre, pues te doy gracias por este día, gracias Señor por la alabanza, gracias Padre por las personas que invirtieron el tiempo en estar hoy aquí. Padre, hoy es un tema sumamente importante, un tema trascendental en la vida de todo cristiano. Así que, Señor, obviamente confío en que tu palabra sea expuesta y que tu Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones y nos dé el entendimiento que solamente tú nos puedes dar para poder entender de qué manera yo me estoy comunicando contigo, de qué manera estoy buscando tu rostro y poder identificar si lo estoy haciendo en el Espíritu o realmente lo he estado haciendo en la carne, Señor. Te pido, Padre, que hoy nos afirmes y nos confirmes este tema tan importante que es la oración, que es la comunicación contigo, Señor. Así que gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, familia, hoy pues vamos a hablar este es el mapa. Son 3 puntos como lo hacemos cada semana. Número 1 es ora en el Espíritu.
Número 2, ora por lo más importante. Y número 3, ora para que el evangelio sea compartido. Entonces vamos a empezar con el punto número 1, que es ora en el Espíritu. Y dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes de todas partes. Viene la primera pregunta, familia. Oren en el Espíritu. Yo creo que cada uno de nosotros inmediatamente se viene a nuestra mente aquello que nosotros hemos practicado como orar en el Espíritu. Y no solamente hemos orado en el Espíritu o nos han enseñado, sino que también nos han dicho cuál es la manifestación del Espíritu Santo cuando uno está conectado a Dios por medio de la oración. Entonces, lo que quiero yo empezar es, primero entendamos cómo se vive o cómo se maneja esto. Y para poder entender orar en el Espíritu, tenemos que entender primero cómo es orar en la carne. Entonces, para mí es importante que empecemos con lo que no es orar en el Espíritu. De verdad, si alguna persona se siente ofendida o incómoda por este tema, pues digo, estoy para servirles al final de la predicación, pero para mí es muy importante que nosotros podamos entender qué es lo que no es. Primero, saber que la oración en la carne se basa en la capacidad y el esfuerzo humano. Entonces, la oración en la carne se trata de mí, para entonces poder llevar una buena oración. No sé a ustedes, pero nosotros teníamos en otros lugares donde yo me reunía, teníamos un día de oración, teníamos nuestro tiempo de oración, ¿no? En ese tiempo de oración lo hacíamos de muchas maneras, pero una de ellas es de que nos poníamos todos en un círculo. Entonces cada uno iba orando. Yo no sé, te digo, a ti cómo te iba, pero yo estaba analizando y escuchando, híjole, dijo esta palabra, ya me la ganó, y el otro hizo el tono así alto. Entonces, conforme yo estaba escuchando las oraciones, conforme se acercaban a mí, yo ya iba pensando en cuáles palabras iba a usar al principio. Dije, no, esta sí la voy a matar, o sea, ya tengo aquí mi oración. Entonces, cuando llegaba conmigo, pues empezaba, ¿no? Yo ya tenía mis frases cañonas, esas que movían a la gente, y pues ahí trataba de lucirme, usaba más palabras que otros. A veces no, la verdad es que yo era muy huraño en eso, pero por lo regular eso es lo que pasaba, y realmente había gente súper bien preparada para orar, ahora sí que con palabras que nos movían a todos. Entonces nos esforzábamos para tener oraciones elocuentes, con palabras sumamente espirituales, y llegaba un punto donde todos empezábamos bueno, yo no, empezaba a suceder algo. Mientras avanzaba la oración, había personas que cada domingo, que cada reunión de oración empezaban a reír, al grado que terminaban en el suelo. Había otras personas que tocaban a otras y se caían. Y en otro caso había gente que se ponía a danzar, o sea, se ponía a bailar. Y recuerdo que la última vez que me tocó estar en esta reunión, ahora sí que me hicieron bola. Me agarraron los pies, me agarraron las manos, me agarraron la cabeza y me dijeron, hoy sales de aquí lleno del Espíritu, o sales lleno del Espíritu, ¿no? La realidad es que yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Esta es la última vez que yo estoy ahí. Pero ¿cuántos años nosotros nos hemos esforzado por tratar de tener una comunicación cercana con Dios? Y utilizamos todas aquellas cosas que nos han enseñado para poder nosotros
sentir la presencia de Dios. Cuando nosotros empezamos a entender que Dios está con nosotros y que su palabra dice que como hijos de Dios Él nunca nos va a dejar, que nos ha dado la promesa de que va a habitar en nosotros su Espíritu Santo hasta que Jesucristo regrese, empezamos a ver que entonces la oración tiene que ver con algo más que mi propio esfuerzo. Una vez invité a mis papás y yo estaba muy contento porque ellos por primera vez asistían a una iglesia cristiana. Ya lo había dicho una vez, mi papá tiene, por lo del alcohol, tiene un problema en el estómago, pues ese día le pegaron en el estómago para que hablara en lenguas. Y a mi mamá le hicieron que levantara las manos y que también empezara a repetir algo. Me entristeció mucho. Primero porque mis papás dijeron, ¿sabes qué? Tú y tu locura, quédate con eso. Pero la otra, yo no entendía qué es lo que no había sucedido bien. Estuve orando por ellos. Ellos realmente iban de corazón para conocer de Dios. Y ellos salieron asustados, decepcionados y con miedo de regresar por no saber qué es lo que los van a poner a hacer cuando regresen. Entonces, para mí es muy importante que Pablo nos está diciendo que oremos en el Espíritu. Y para que podamos entender qué es orar en el Espíritu, tenemos que entender qué es lo contrario, qué es orar en la carne, porque de esto depende tu comunión con el Padre. Creemos en oraciones compuestas, doctrinalmente correctas, con una buena dicción, una buena cadencia y una buena entonación, y con mucha emoción. Y muchas veces nosotros creemos que dependiendo del resultado externo, fue la intensidad de fe o la aplicación que yo puse en la oración para poderme conectar con Dios. Tú no te conectas y te desconectas. Dios está en ti. Pero esto no es nuevo, esto ha sucedido desde el principio de la iglesia. Y en Mateo nos dan una referencia cuando dice, cuando ores, ¿qué dice? No parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. De verdad, cuando a mí me tocaba orar, yo me ponía a temblar. Porque decía, no, pues ¿a qué palabras saco hoy? ¿De qué manera puedo mover a la gente? Voy a levantar la voz muy fuerte y voy a declarar cosas y voy a darles buenas noticias y bla, bla, bla. Y súper oración. Entonces yo dije, ok, déjame ver de qué manera yo puedo explicarles de una forma práctica lo que significa orar en la carne y lo que significa orar en el espíritu. Uno de mis grandes deportes es el ciclismo. Entonces dije, ahí mero. Primero, orar en la carne es como cuando vas en la bicicleta en subida. Tú empujas la bici, haces el esfuerzo para que se mantenga en movimiento. El esfuerzo es totalmente tuyo y todo depende de ti. En cambio, si él se detiene o deja de hacer esfuerzo o deja de equilibrar la bicicleta, ¿qué va a pasar? ¿Se va a caer? Exacto. Y eso es orar en la carne. En cambio, orar en el espíritu es cuando vas en la bicicleta de bajada. Tú solo dejas que la misma fuerza te lleve a la velocidad. La fuerza no viene de ti. La sensación de esa fuerza te envuelve y te lleva al punto donde te quiere llevar. Punto importante. Estamos hablando de una oración donde el poder depende totalmente de Dios. Y no estoy hablando de que
todo lo que empieza a verse raro es donde nosotros empezamos ya a meter nuestro propio esfuerzo. Entonces, orar en el Espíritu tiene que ver con Dios, donde Dios es el que te impulsa, donde Dios es el que te mueve y es donde Dios te lleva al punto donde Él te quiere llevar. Mientras la oración en el Espíritu es viva y llena de verdad, la oración en la carne es completa y absolutamente artificial. Busca imitar la oración real mediante palabras que promueven siempre la emoción. Y una persona que conoce la palabra puede identificar perfectamente cuando ya no estamos hablando de una oración que está sustentada por el poder de Dios. Así que orar en la carne es una falsificación o imitación de orar en el Espíritu. Y saben una cosa, desafortunadamente la iglesia se ha dejado influir o influenciar o comprar esas corrientes que tienen que ver con esfuerzos humanos, que tienen que ver con el hombre, que tienen que ver con sus emociones, o sea, tienen que ver con ellos, no con Dios. Pero bueno, entonces nos hacemos la pregunta, entonces, ¿cómo puedo orar yo genuinamente? Si Pablo me está diciendo que ore en el Espíritu, ¿cómo yo voy a poder entender y saber que estoy orando en el Espíritu? Entonces vamos a ir describiendo, dice, mientras que en la carne queremos empujar las oraciones, en el Espíritu, esto es importante, somos movidos por la forma en que Él dirige la oración. No sé si a ti te ha tocado que un día dices, cañón, me desperté a las 4 de la mañana y tenía el deseo de orar. O cuando dices, Dios puso en mi corazón orar por tal persona. Es claro cuando es Dios poniendo el deseo en ti, en orar. Ahora, vamos entendiendo paso por paso. Orar en el Espíritu significa que el Espíritu da poder a la oración. No eres tú, no son tus palabras. Y es el mismo Espíritu Santo que lleva tu oración directamente al Padre por medio de Jesucristo. Es importante que nosotros digamos al final de las oraciones en el nombre de Jesús, sí. Pero te voy a decir algo, el Espíritu Santo ya lo dijo antes. Porque no se trata de ti, no se trata de tus palabras. No, es que me faltó, espérate, Espíritu, nombre de Jesús, amén, ya. Tiene que ver algo más allá que nuestras propias palabras, tiene que ver con el Espíritu Santo. La oración tiene una calidad de vida que se caracteriza por la calidez, por la libertad y algo que es sumamente importante, el sentido de intercambio. No es un monólogo, es una comunicación con el Padre. La oración siempre tiene una respuesta de regreso. Tu comunicación con el Padre es completamente viva, es real. Te invito. De esto también al final lo voy a recalcar, pero ora por todo. De verdad, vas a tomar una decisión en el trabajo, coméntalo con el Padre. ¿Te dieron una buena noticia? Agradécele al Padre. O sea, mantén invitando a Dios a tu vida todos los días, las 24 horas. La oración no son momentos particulares del día donde tengo que orar. A ver, cuando como, súbanle al ventilador, ¿no? Por favor, poquito. Cuando como, a veces cuando me duermo, a veces cuando me levanto y a veces cuando voy a la iglesia. La invitación de Dios es en todo momento y en toda situación. Pero ¿sabes qué?
El enemigo quiere que tú creas que solamente hay momentos específicos para la comunicación con el Padre, pero lo que Pablo nos está diciendo es en todo momento, en toda ocasión. Nos damos cuenta de que estamos en la presencia de Dios, hablándole a Dios. El Espíritu ilumina tu mente, mueve tu corazón y te otorga libertad de expresarte con Él. A mí me encanta cuando tengo la oportunidad de despertarme y yo le digo a Janet, en la noche despierto y lo único que viene a mi mente es gracias. Gracias por esto, gracias por el otro. Y la verdad es de que yo llegué hasta el punto nada más de estarle agradeciendo a Dios por todo. No está mal, pero la comunicación con Dios es más allá de eso. Está padre que seas agradecido, pero es Dios y nosotros tenemos el acceso directamente a Él, donde nosotros podemos expresarnos tal y como nos sentimos y saber que Dios nos va a responder. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Me encanta cuando una persona dijo, no se me pega nada porque que por las drogas, ¿no? Me encanta porque Él no es diferente a mí. Sin Dios estamos inhabilitados para poder nosotros mantener lo que Dios quiere en nuestras vidas. Por eso nuestra dependencia es completa y absolutamente de Dios. Nosotros no porque podamos hablar más o aprender más o estudiar más, vamos a estar más capacitados espiritualmente. Así que me importa, me emociona y quiero decirles esto, o sea, no jamás te sientas menos por el hecho de que Dios te está llamando a hacer algo. Pablo dudó, ¿no? Entonces, es importante que en nuestra debilidad Dios intercede por nosotros para que se haga su voluntad. Mira lo que dice Romanos 8:26. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda, ¿qué dice? En nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. O sea, nosotros no tenemos ni idea de lo que deberíamos de orar al Padre. Dice, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Error cuando tú tratas de imitar esto que dice aquí. No son gemidos humanos, son gemidos en el Espíritu. Y es una forma de decirte que tú no puedes entenderlo, pero Dios sí. Y dice expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Puede que tú no seas bueno para orar o te falten palabras o creas que no sabes cómo dirigirte con Dios. Si tú eres un hijo de Dios, nomás déjame decirte esto, solamente tienes que acercarte a Él, orar al Padre tal cual como Dios pone en tu corazón, pero Dios sabe perfectamente lo que tú le quieres decir. Aún cuando tú te acerques y te la pases dando gracias o llorando o en alguna posición, no sé, X, el Espíritu Santo habla al Padre. El Espíritu Santo habla específicamente lo que el Padre quiere que tú hables con Él. Entonces, esto es un aspecto que nos envuelve a nosotros, pero tiene que ver con Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo acercarme a Dios en oración de una forma genuina? Número 1, admitir tu incapacidad. Debemos comenzar con la confesión, debemos admitir nuestra incapacidad para orar como deberíamos. Seguramente nosotros llegamos, oramos y pedimos cosas que pues Dios dice, no manches, ¿vas a pedir eso? Pero Dios sí sabe. 2, disfruta de la comunión viva con Dios. Algo que tienes que saber es que estás hablando con Dios, estás hablando con el Padre.
Él te está escuchando. Tu oración no es una cuestión religiosa, sino es una comunicación directa con Dios, con el Creador del universo. La verdad es que no es cualquier cosa que como hijos de Dios, gracias a que Jesucristo murió en la cruz, ahora tenemos acceso directo al lugar santísimo. Pero ahora difícilmente nosotros podemos percibir como cristianos el gran privilegio que tenemos de poder orar al Padre en comunión con Él. Así que tienes que recordar que el Espíritu mora en ti. Y el Espíritu, que es de Dios, te lleva directamente a la presencia de Dios. Y número 3, yo no sé por qué pides tú, pero si tú conoces la palabra, no hay cosas mejores que puedas pedir, que son las promesas de Dios que están en su palabra para ti. Con completa sinceridad y total seguridad. Con el Padre, con un sentido real de admiración al Padre. Ya no es sorprendente que tú puedas acercarte al Creador del universo. O sea, ya es cansado el decir este tiempo se lo voy a invertir a Dios en oración. El Espíritu Santo nos infunde una vida nueva en nuestras oraciones. Nos da una seguridad que aboga por las promesas de Dios en la presencia de Dios. Entonces, si ya tenemos una idea más o menos de lo que es orar en el Espíritu y lo que es orar en la carne, entonces regresemos a lo que Pablo nos está diciendo. Dice, oren en el Espíritu, ¿cuándo? En todo momento, en toda ocasión. Manténganse alertas y ¿qué? Y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Dice, por todas tus necesidades o por lo que tú quieres obtener en Navidad. Dice, por todos los creyentes de todas partes. Ahora, Pablo, en este versículo 18 nos muestra la estructura de la oración de un creyente. La clase de oración, sí hay peticiones personales, pero hay peticiones generales. La frecuencia, en todo momento y en toda ocasión. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuánto oraste en la semana? ¿A qué situaciones de tu vida se las compartiste a Dios en oración? ¿En cuáles decisiones le pediste a Dios su consejo? Y la fuerza. La fuerza de la oración es el Espíritu Santo, no eres tú. No es tu elocuencia, no es tus palabras espirituales, es el poder del Espíritu Santo. Y el objeto principal de la oración es todos los creyentes de todas partes. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un hermano? ¿O que te preocupaste si no vino hoy? Digo, ayer o la semana pasada. ¿O por los enfermos? Tenemos ahorita a la familia alemán. Espero que ya le hayas hablado, que hayas orado con ellos y por ellos. La importancia de la oración tiene que ver más con el otro que contigo. Primero porque Dios ya conoce tus necesidades, pero también tú puedes acercarte a Él. Cuando yo empecé a entender de que me acercaba a Dios como Padre, entonces yo sí le decía, oye Señor, fíjate que esto, me duele esto, quiero aquello, cómo me gustaría, o sea, tienes una conversación con Él. Al final de cuentas, el Espíritu Santo es el que le hace llegar tus peticiones que vayan acorde
a lo que Dios quiere que tú le pidas. Entonces, la comunicación se vuelve tranquila, en paz. Una comunicación que no depende de ti, sino Dios te conoce a tal grado que con el solo hecho que tú digas, Señor, Él ya sabe. Ahora, veamos algunos aspectos importantes del mensaje de Pablo, porque podemos decir, no, pues es que Pablo hizo la carta de Efesios sentado en su hamaca, tomándose un coco a un lado de la playa, y pues, no. Primero es que la carta era dirigida para los cristianos, la carta de Efesios. ¿Por qué a los cristianos? Porque solamente ellos están capacitados para poder utilizar la armadura de Dios, que hablamos las 2 semanas anteriores. Y solamente los hijos de Dios están capacitados para orar en el Espíritu. Otra característica es que la Biblia nos llama a orar más por las necesidades espirituales personales antes que las físicas. Y otra es que nos llama primero a orar por otros antes que por nuestras necesidades. Así que, familia, lo más grandioso que podemos hacer en la iglesia es orar por otros. Esa es la misma manera en cómo el cuerpo de Cristo crece, tanto en su vida espiritual como en su vida en comunidad, con el amor de unos con otros. Y eso es el Evangelio, eso es la vida en Cristo, eso es la vida cristiana, esa es la comunidad de la iglesia. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo está débil, o herido, o en necesidad, el resto de los miembros compensan, sostienen dicha necesidad con el apoyo y la ayuda pertinente. Eso es la iglesia. Oras por otros con sinceridad, con perseverancia, en la gracia inmesurable de Dios. Es una bendición. Si tú ya eres salvo, sabes el privilegio que tienes de algo que no te mereces, que es la salvación, y eso le llamamos gracia, que es un regalo inmerecido. Entonces, si tú ya lo recibiste, ¿por qué no eres capaz de orar por los demás? Además de que es una gran bendición y es una fuente de fortaleza para nuestras almas. Saliendo de aquí a las 3 de la tarde, voy a hablar con una persona de Mexicali, que gracias a Dios que otra persona que viene a la iglesia le habló de la esperanza del Evangelio y de la consejería bíblica, y vamos a tener una llamada a las 3 de la tarde. Y mi deseo es de que cada uno de los que estemos aquí, que permitamos que Dios pueda trabajar y fortalecer esas áreas de nuestra vida para que nosotros podamos empezar a funcionar y aplicar el segundo mandamiento más importante de toda la Biblia, que es amar a nuestros hermanos. No se ama solamente por el hecho de decir lo amo, sino es una acción que se vive todos los días. Tiempo que dejas de invertir en ti para invertir en los demás. Das esa esperanza que tú alguna vez recibiste, por gracia, por misericordia. Y vuelvo a preguntar, ¿cuándo fue la última vez? Bueno, vamos a hablar, que oraron por ti, que alguien de la iglesia habló para orar por ti. ¿Cuándo fue la última vez? No me lo digas. Ahora, pero ¿cuándo fue la última vez que oraste por alguien de la iglesia? Ahí me decía un amigo, es que tú ya no vienes conmigo, no me vienes y no me visitas, no me hablas. Y le digo, oye, la amistad es de ida y de vuelta.
entonces es importante que nosotros podamos entender la importancia que Pablo nos está enseñando aquí en la carta acerca de la oración. Y lo vuelvo a repetir, Pablo no estaba sentado en su hamaca tomándose un coco en la playa. Estaba en la cárcel por tercera vez. Estaba amarrado con cadenas. Estaba cerca su juicio y él tenía que argumentar por qué tenían que perdonarlo. Pablo tenía dos posibilidades de cómo actuar. Podía enfocarse en salvar su vida o enfocarse en seguir proclamando el Evangelio. Entonces, llegamos al punto número 2. Ora por lo más importante. Pablo les dice a la iglesia de Éfeso, dice, oren también por mí. No dice para que me liberen, para que acuérdense que él a esas alturas ya no podía ver, ya no podía caminar, o sea, ya había pasado 3 veces en la cárcel, ya había sido golpeado en la espalda 2 veces. Dice, oren también por mí. Dice, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder expresar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. ¿Cuál era esa buena noticia? Que el Evangelio era para todos, que ahora todos íbamos a ser unos en Cristo. Entonces, él sabía que si seguía sosteniendo la razón por la cual él estaba en la cárcel, pues iba a morir. ¿Necesitaba oración Pablo? Por supuesto que sí. ¿Era valiente? Sí, pero él sabía que él tenía la oportunidad de estar con las personas importantes de Roma y poder dejar el mensaje del Evangelio a ellos. Él no perdía el tiempo, él ya era cuate de los que lo cuidaban, de los soldados, ya les había compartido el Evangelio. Aunque gracias a que Pablo tuvo algunos privilegios y que una persona le proporcionara un lugar para que pudiera él enseñar por 2 años, él seguía manteniéndose en todo momento con el mensaje para lo cual él fue llamado, independientemente de los resultados. Pablo, enseñando a la iglesia sobre la oración por otros, solicita que oren por él primero, que oren por él, y nos da esta solicitud. Dios nos da este punto importante de la oración, el saber cuál es el objeto más importante de la oración que Pablo está pidiendo. Pablo pues no está pidiendo que lo liberen, Pablo no está pidiendo que recobre la vista, no está orando por sanidad. Su profunda preocupación era el mensaje de Cristo. Pablo quería que sus hermanos en la fe oraran por su victoria en la guerra espiritual. Él iba a tener que enfrentarse contra todo lo que estaba en contra del Evangelio y en contra de su propia vida. Y él necesitaba de la oración para poder mantener el mensaje tal cual, independientemente de lo que sucediera en su vida. Algo que a mí me impresiona de Pablo es de que jamás vas a escuchar que él en sus oraciones esté pensando en él. Siempre está orando por las personas a las cuales les envía el mensaje. Pablo, aunque era valiente, intachable en su vida moral y fuerte en su vida espiritual, necesitaba en gran medida la ayuda de Dios y el apoyo de las oraciones de sus hermanos en Cristo. Y entonces llegamos a esta pregunta: ¿quieres ser usado por Dios? Primero te voy a decir cuáles son a los que Dios no usa. Dios no usa a las personas autosuficientes, porque esas personas comunican que no necesitan de Dios.
En cambio, Dios usa al creyente de corazón humilde, que conoce y reconoce su gran necesidad de Dios y de una guía constante del Espíritu Santo. Esta es la clase de persona que el Señor usa y no usa, sino que también bendice. Imagínate la importancia de que tú puedas entender cuál es la manera correcta de caminar lleno del Espíritu Santo en oración. Y algo que también te tengo que advertir es que el enemigo siempre buscará atacarte en dos áreas. Ya hemos hablado en el aspecto personal, pero vamos a hablar en el aspecto general. En los hogares, primero es hacer caer el liderazgo, tanto de la casa como de la iglesia. De verdad. Oren, por el liderazgo de la iglesia. Oren por aquellas personas que están tomando la decisión de caminar en obediencia a Dios. La forma del enemigo es desintegrar la unidad. Por eso Pablo y todo el Evangelio habla de la unidad como iglesia, somos uno, de la unidad con Cristo, de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la unidad del matrimonio, de la unidad de la oración. Por eso es importante que como iglesia nosotros podamos entender que alguien va a estar saboteando siempre mantenernos unidos. Y una de las áreas que le encanta al enemigo es utilizar la predisposición. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo sentí, es que yo me imaginé. Por eso Pablo sabía la gran necesidad de la oración de todos y por todos. El enemigo, familia, utiliza cualquier situación. Ahí les va, tanto desfavorable como favorable. Tanto el éxito como el fracaso. Tanto el debilitarte como el de distraerte. Estaba hablando creo que a mediados de la semana pasada, con Alemán, por el martes. Y entonces, hablando en videollamada, ellos pues, la pasaron mal por la enfermedad. Su esposa, su hijo, él. Pero yo veía una persona transformada en lo más profundo de su corazón. Una persona que estaba pasando por una situación de crisis de salud y lo único en lo que se enfocaba era en decir, Dios se pasa de bueno conmigo. El decir, la gracia sobreabunda en mi casa. El hecho de las acciones de su familia por mantenerlo cuidado, por todo lo que se esforzó su esposa por amarlo, por cuidarlo. El hecho de permanecer a pesar de las situaciones. El hecho de no poder ir a trabajar. O sea, lo más importante para él en ese momento era el poder agradecerle a Dios por todo lo que estaba experimentando. Y estaba en una situación de enfermedad. Por eso yo le digo a él, pues gloria a Dios, porque Dios tenía un plan en la enfermedad. Ustedes van a ver un antes y después de la familia Alemán en esta situación. Y esto es lo que somos como hijos de Dios, ya nada, o sea, ya todo obra para bien, incluyendo las situaciones de crisis, incluyendo cuando el pecado sale a la luz, o sea, todo lo usa Dios para su gloria. Lo que el enemigo utilizaba para destruir, Dios lo utiliza para su gloria. Y eso es lo importante que tú debes de entender con respecto a la vida constante en oración. Pablo, pues en cambio, sabía que todo lo que él estaba viviendo, bueno o malo, Dios lo utilizaba para sus planes de dar a conocer las buenas noticias de Jesucristo. Él aprovechó todo momento. Él aprovechó estar en la cárcel, él aprovechó los cuates,
eran creo que 3 grupos de 4 guardias que lo cuidaban constantemente, pues él no perdió la oportunidad de hablarles del Evangelio. Él iba a estar delante del juez o de no sé qué tantas personas, y él solamente estaba enfocado en decir cómo puedo compartirles el Evangelio con denuedo, sin preocuparse en lo que podía sucederle a su vida. Entonces, ¿quieres ser usado por Dios? Filipenses 1, 12, 14 dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, es Pablo hablando, ha servido para difundir las buenas noticias. Pues cada persona de aquí, incluida todas las guardias del palacio, saben que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Pablo estaba convencido que todo lo que le sucedía tenía un propósito en las manos de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos renegando por algo que estamos viviendo, sin entender que Dios te quiere llevar a algo más, sin poder tomarlo con la seguridad de que estamos, como dijo Carlos, en la mano de Dios, de que Él tiene el control de las cosas? Así que el llamado de Pablo es de que no te distraigas, mantente firme, confía en el Señor y participa de su obra, y no permitas que tus circunstancias sean usadas por el enemigo al desanimarte, al distraerte. Al contrario, tómate de la mano de Dios y deja que Él sea glorificado en tus aflicciones. Deja que Dios te use en tus debilidades. La oración, hablando de la armadura de Dios, no es la sexta pieza de la armadura. La oración es la fuerza que nos habilita y dirige en el uso de la armadura. Por eso es importante, familia, que nosotros podamos entender la magnitud de la importancia que nosotros nos mantengamos en oración, comunicándonos con el Padre. Orar por lo más importante es desear que todos conozcan las buenas noticias de salvación. Como Pablo, no debemos guardarnos nada, debemos hablar abierta y claramente de la buena noticia de salvación. Orar en todo tiempo nos coloca en la posición correcta de dependencia total de la persona a la cual va dirigida la oración. El hecho de la necesidad que te mueve a estar orando está acorde a la misma necesidad que tú crees que dependes del Padre. Y con esto pues llegamos al punto número 3, que es ora para que el Evangelio sea compartido. Y dice el 20, dice: ahora estoy encadenado, dice Pablo, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Pablo sabía que en su juicio él tenía que pensar lo que tenía que decir. Por un lado podía pensar en lo que a él le convenía y de alguna manera salvar su vida, pero que a cualquiera que estuviera en esta situación, pues lo primero que nos movería a nosotros sería nuestro sentido de sobrevivencia. Entonces, nos movería nuestro sentido de sobrevivencia. Así que le movería el esforzarse por mantenerse vivo. Y por eso necesitaba de la oración Pablo. Pero Pablo, más que salvar su vida, el hablar como buen representante de Dios,
hablar sin temor alguno de las buenas noticias, explicar con valentía quién era Jesús, qué significa que ahora tanto judíos como gentiles ahora son uno como como hermanos en Cristo, y confirmar que Jesucristo resucitó, reafirmar que Él es el Hijo de Dios y que esta buena noticia está al alcance de todos. El hecho de que Él aceptara, de que un judío se autonombrara el Mesías, el Hijo de Dios, y que no solamente eso, sino que resucitó, implicaba que Pablo iba a ser condenado a muerte. Y ya sabemos la historia. Él ya sabía, Pablo, él ya sabía que tenía una gran oportunidad de hablar el Evangelio, pero eso le costaría la vida, así que él necesitaba la oración de todos los hermanos. Entonces, familia, con esto termino. La oración es fundamental en la vida de todo creyente. Debe tener lugar, como dice Pablo, en toda ocasión y en cada situación y en todo lo que hacemos. Todas nuestras actividades deben estar cubiertas de la oración, tanto colectivas como personales. Y no estoy hablando el hecho de que yo diga que cubro en el nombre, no. Cubiertas en nuestras oraciones, sabiendo que el Espíritu Santo es el que lleva nuestras oraciones directamente al Padre y que por medio del Espíritu Santo Dios nos mueve a pedirle lo que Él quiere que nosotros le pidamos. Mantengamos nuestra vida de oración en alerta, como dice Pablo, y en todo momento. Y el ejemplo está Jesucristo. Él, antes de ir a la cruz, les dio un mensaje más a sus discípulos. Dice Jesucristo: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Pablo lo sabía y por eso pidió oración. Yo lo sé, por eso sé que tengo una gran necesidad de estar en oración con el Padre. La iglesia que ora está constantemente participando en la vida del otro, orando por sus necesidades. La iglesia que ora se caracteriza por la unidad. Y la invitación, familia, es que constantemente estés entrando al lugar santísimo, orando en todo momento, disfrutando de la vida en el Espíritu, siendo partícipe del reino de Dios en la tierra, viviendo confiado de que toda oración es escuchada por Dios en todo momento. Entonces, mi invitación es que ores en el Espíritu, no en la forma en cómo nos han enseñado de cómo se ora en el Espíritu, sino de la forma en cómo dice la palabra de Dios que nos tenemos que comunicar constantemente con el Padre. No se trata de ti, ni de tus habilidades, ni tu forma en cómo te diriges a Él, sino se trata de Dios moviéndote a ti por medio del Espíritu Santo a tener esa comunión constante con el Padre. El solo hecho de que tú digas: Señor, gracias por esto, es una oración que llega al Padre. O que le digas: cuídame, Señor, cuida a mis hijos, sostén a la iglesia, ora por los enfermos. Que la oración llegue al Padre siendo nosotros movidos por el Espíritu Santo. Y entonces poder vivir confiados en que toda oración tiene respuesta. Así que, familia,
tenemos este minuto para que allí en tu lugar puedas meditar acerca de lo que Dios te habló en esta predicación. Si tú has estado esforzado por comunicarte con Dios, pues ahora tienes que saber que no tienes que hacer ningún esfuerzo porque no depende de ti. Si tú crees que no te has comunicado correctamente con el Padre o no tienes la forma estructurada de poder hablar con Él, quiero que sepas que Dios no necesita eso de ti. Lo que necesita es tu corazón dispuesto, conectado con Él. Sabiendo que hay tantas bendiciones que nosotros ya tenemos como hijos de Dios, que con eso nosotros podemos vivir suficientemente felices y satisfechos en una vida que va a tener situaciones de crisis, situaciones difíciles, pero Dios es mayor y que Dios sabe que todo va a obrar para su bien, para tu bien y para mi bien. Así que mi deseo es que tú puedas experimentar la oración. Si ya lo has estado haciendo, qué bueno. Pero si tú crees que no has estado orando de la forma bíblica, pues que empieces hoy. Que puedas tú saber que te estás dirigiendo al Creador del universo, que te estás dirigiendo a Dios, a nuestro Padre. Que nosotros, gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz, ahora tenemos acceso en todo momento al lugar santísimo. Que tú sepas que ahora no estás solo y no estarás solo ni sola nunca. Que como hijos de Dios tenemos un gran privilegio. Así que de verdad, hoy es un buen día para que podamos saber que estamos orando en el Espíritu. Que podamos saber que tú nos escuchas, que tú estás en medio de nosotros y que tú nunca nos dejas solos. Padre, oramos sabiendo, Señor, que tú estás aquí. Sabiendo, Padre, que tú conoces nuestros corazones, que tú conoces nuestras luchas, nuestros anhelos, nuestro dolor. Tú conoces todo de nosotros, Señor. Y gracias, Padre, porque en el momento que tú me recibiste, tú me otorgaste todas las bendiciones, Señor. ¿Qué más puedo necesitar? ¿Por qué sigo peleando algo como si lo mereciera aquí en la tierra, Señor? ¿Por qué no puedo vivir completamente satisfecho sabiendo que todo lo más importante ya lo tengo? Así que, Señor, te pido, Padre, que por medio del Espíritu Santo tú puedas convencer el corazón de cada hermano de la iglesia, que pueda saber y confiar que su vida está en tus manos y que todo lo que vivimos tiene que finalmente darte gloria, Señor, sabiendo que no depende de mí, sabiendo que todo depende de ti, sabiendo que a pesar de que no lo merecemos, tú nos amaste desde la eternidad, que tú nos nombraste, Padre, antes de la creación del mundo, que tú nos llamaste para poder compartir las buenas nuevas del Evangelio, Señor. Ya no estamos aquí para satisfacernos a nosotros mismos, sino poder ser movidos por medio del Espíritu Santo para poder compartir el Evangelio, Señor. Y entonces nuestra vida va a tener sentido. Gracias, Señor, por las dificultades, porque esas nos ayudan a crecer. Gracias, Señor, por las enfermedades. Al final de cuentas, lo más importante ya lo tenemos, aquí en la tierra o en la eternidad, Padre. Te pido, Señor, por todas aquellas necesidades de la iglesia, de tu iglesia, Señor, porque tú puedas decirles a ellos que ellos te pertenecen a ti, a nadie más.
y que tú los cuidas, Señor, que tú los sostienes y que nosotros estamos aquí, Señor, solamente para servir, para poder mostrar la esperanza que tú nos mostraste en algún momento de nuestra vida. Padre, te pido de verdad que puedas fortalecer los corazones de la iglesia, que puedas levantar y sigas levantando familias, Señor, para tu gloria. Que Horizonte Tijuana en este segundo año pueda dar un paso más en el llamado que tú le tienes, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque al final de cuentas no es una carga que nosotros tenemos que soportar, porque todo lo sostienes tú, Señor. Así que, Padre, pues hoy entregamos esta oración a ti, en humildad, Señor, sabiendo que nosotros no sabemos comunicarnos ni pedir lo que nosotros realmente necesitamos. Pero tú sí lo sabes, Señor, y confiamos en eso, Padre. Así que gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Jesús. Amén y amén. Así que familia, ya terminé, pero la red, que son como el resumen, es: recuerda, la oración más importante es cuando oras por las necesidades del otro. Atiende o entiende lo más importante. ¿Pueden pasar? La más grande necesidad es que todos conozcan las buenas noticias de Jesucristo. Y deja que transforme tu vida. Date la oportunidad de orar por todo y por todos. No, por todo y en todo. Habla con Dios. Comparte todo con Él. Experimenta el poder de Dios con valentía, confianza y verdad. Sí. Nos ponemos de pie para cantar una última vez y nos despedimos. Quiero conocerte en cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea